¿Qué tal, amigos de La Cuarta? Arrancamos con una nueva versión de La Cuarta al Día. Este espacio de conversación hoy día centrados en el retiro del 10% de la AFP, de la arista quizás más aplaudida de las últimas horas. Hablamos de la retención de dineros para deudores de pensión alimenticia, una política que ha dejado satisfecha a muchas mujeres, pero que abre la discusión de cómo arreglar de raíz esta problemática. Es por eso que estamos en conversación con una representante. Hablamos de la vicepresidenta para la mujer de la DC. Estamos con Camila Áviles, a quien, bueno, saludamos en primer lugar, y me imagino, no sé si contenta es la palabra, porque hay un problema de fondo, como lo planteamos, pero sí un poquito hacer justicia con una realidad que toca a muchas mujeres. ¿Cómo te va, Camila? Muchas gracias, Demi, por la invitación. Un abrazo apretado a todos quienes nos ven y nos escuchan. Sí, efectivamente uno celebra este tipo de iniciativas, pero también es importante decir algunas cosas respecto de eso y lo que se visualiza respecto del tema de la protección a la mujer y la familia respecto de este tipo de temas y cómo podemos ir abordándolo. Creo que se sentó un precedente importante con esta medida, pero que no nos debemos quedar ahí y debemos continuar avanzando en estos temas. Hablaremos de avanzar en esto, pero centrándonos primero en este retiro de los dineros, una posibilidad que tiene la madre, que está por potestad sobre el mismo acreedor, que nos hizo ver por redes sociales este hashtag de Papito Corazón con justificaciones ridículas, además, en muchos casos. Dejar claro un poco eso: la madre tiene propiedad de solicitar este dinero, intervenir, entre comillas, el proceso del padre, si es que él quiere hacer lo mismo, es el que llega primero. ¿Cómo es un poquito el proceso? Mira, primero y bien simple, si el hombre que no paga pensión, ¿ya? No retira su 10%, no se va a poder retener nada, ¿ya? O sea, aquí tenemos que partir de la base de que si esta persona quiere retirar su 10%, ahí es apelable a que se retenga parte de este monto, si no, no se puede hacer nada, ¿ya? ¿Qué es lo que es el trámite en sí mismo? Se realiza a través de la página del Poder Judicial. Tienes que tener tu clave única, tienes que solicitar al tribunal una liquidación de deuda y luego al deudor lo van a notificar, ¿ya? Él tiene 3 días hábiles para oponerse. Esos son temas como más administrativos, pero que finalmente pueden terminar de buena manera. Y luego de eso, el tribunal va a contactar a la AFP para que le avisen que al deudor que se le van a retener estos fondos. Y una vez retenido, este puede ser depositado en la cuenta que se creó para estos efectos, porque existe una cuenta que está específicamente hecha para recibir las pensiones de alimentos. Ahora, a mí me gustaría poner un poquitito de cifras sobre la mesa. Este año, el 84% de las personas que deberían haber pagado pensión de alimentos no lo hizo. Estos son más de 180.000 millones que están impagos. Y ahí la que cubre, como tú bien decías, es la mujer que se queda con los hijos y con las hijas, ¿ya? Y lo bueno también es que está esta otra noticia, que del bono clase media, de estos 500.000 pesos que se van a entregar, también se van a retener parte de las deudas correspondientes a pensiones de alimentos, y que creo que va a llegar hasta un 50%. Entonces, creo que es muy justo para aquellas mujeres que están sosteniendo a sus hijos y a sus hijas solas, sin que el padre se ponga con la plata que corresponde a un padre. Claro, y lo planteabas hace un par de minutos, y esto termina siendo una opción un poco reaccionaria, en el sentido de que frente a esta situación, esta medida, pero desnuda un problema de fondo, que es la indefensión de las mujeres a la hora de hacer esta disputa, de que no hayan sanciones pertinentes. ¿Cómo crees que se tiene que trabajar en esa línea? ¿Qué plantea tu sector dentro de esta disputa? Y debería pasar a ser un tema, hoy día las prioridades son muchas, pero en el aspecto político, pero debería considerarse como tal. Mira,
Yo entiendo que estamos atravesando por una crisis que no habíamos visto antes, bajo las circunstancias que además con las cuales veníamos como país, ¿ya? Pero no podemos dejar de preocuparnos de las cosas que son importantes por preocuparnos de lo que es urgente, ¿ya? Que se entienda que es importante tomar medidas en términos sanitarios y eso es fundamental. Este tipo de políticas son las que se deben implementar. Esperanza ante tanta injusticia y es desde la política que se debe terminar con este maltrato, porque finalmente es eso, es un trato que es discriminatorio y no solo sancionar estas conductas de abandono, sino que a través de lo político garantizar que llegue la pensión en tiempo y forma para que las mamás puedan estar con sus hijos y con sus hijas con un mínimo de tranquilidad. ¿Ya? Creo que esto es un poco de justicia ante la desprotección y aquí voy a ser bien dura. Yo creo que los hombres deben dejar de abortar la paternidad, ¿ya? Porque aquí no hablamos solo de plata, hablamos de personas, de niños, de niñas, de jóvenes con necesidades, personas que supuestamente amamos, pero que no comen del amor, no se visten del amor, no pagan sus estudios con el amor que estos padres le tienen, sino que hay una madre que está injustamente haciéndose cargo cuando deberían ser dos quienes se hagan cargo. Y en ese sentido, además, entendiendo que esos dineros, que la disputa de muchos de estos deudores, es decir, la mamá se lo va a gastar en ella, pero al fin y al cabo ella renunció a ciertos gastos personales para cubrir esa falencia, entonces también se cae como argumento, ¿no? Efectivamente, mira, hoy día veía un Twitter que decía justamente eso, claro, la mamá dejó de o se privó de ciertas necesidades, porque fíjate que al final uno cree que la paternidad, la maternidad, y uno lo idealiza, pero la gran mayoría de las personas que reciben pensiones de alimentos son personas de escasos recursos. Entonces, efectivamente, aquí hay una privación de necesidades, no de lujos, de necesidades. Entonces, claro, fíjate que me parece de toda justicia que en este momento se puedan aplicar medidas para que esas mamás repongan un poco esas necesidades que han cubierto durante mucho tiempo. Perdón, si los problemas y los temas judiciales también tienen su demora, llegar a acuerdos en un proceso de mediación familiar también es un tema. Entonces creo que aquí hay muchos componentes que desde lo político podemos abordar en la protección a la familia. Tiene que ir avanzando en que medidas concretas como estas se apliquen lo antes posible. ¿Qué es lo que va a pasar con el retiro del fondo del 10%? Y en ese sentido, la sensación que deja el espectro político muchas veces esta disputa chica, partidista, pero en temas de género, las parlamentarias han actuado bastante en bloque. Pasó con la ley del postnatal de emergencia, donde mujeres de todos los sectores apoyan, y otras leyes que se han ido impulsando. ¿Sientes que hay una clave y que en este camino debería pasar algo similar, de que independiente del oficialismo o la oposición o el partido puntual, se pueda construir un proyecto conjunto entre las mujeres de ambas cámaras? No me cabe la menor duda. Creo que se ha demostrado en este último tiempo. También quiero hacer énfasis en otra cosa, Demi. Creo que los temas de género, de protección a la familia, de niñez, de infancia, no pueden ser solo temas de mujeres. Acá hay hombres y mujeres que se tienen que comprometer con que las políticas públicas tengan perspectiva de género. Si tú no le pones perspectiva de género desde todos los ámbitos a las políticas públicas, se hace muy difícil comprender las problemáticas, hacer un buen diagnóstico y por ende dar buenos resultados en la implementación de estas políticas públicas. Entonces, y súper de manera como bien ciudadana, porque de repente quienes estamos en política nos vemos un poco alejados de esta realidad y no se puede desconocer.
pero me gustaría en este espacio poner mi caso, ¿ya? Mi mamá es profesora, nosotras somos 2 hermanas, un papá ausente durante casi toda nuestra vida, y mi mamá nos sacó adelante con un sacrificio que nunca debería haber sido. El otro día revisaba yo mis deudas del CAE, porque tengo deuda del CAE, y yo juraba que había avanzado un poquitito en eso, pero resulta que me queda pagar de aquí al 2031. Yo egresé de la universidad el año 2009, ¿ya? Y el desgaste de ser mujer en estas condiciones es súper alto. Entonces, de verdad, yo creo que hay que comprometerse con los temas de género. Si existe un Ministerio de la Mujer, ese ministerio no solo se tiene que preocupar de las cosas que están sucediendo en el día a día, debe proyectar un trabajo. Y lamentablemente también del Ministerio de la Mujer, recién hay una ministra, después de 3 ministerios, después de 3 ministras que pasaron a la cabeza de esta cartera. Entonces, cuando pensamos en un gobierno, en un Estado que tiene que impulsar estas políticas, debe hacerlo con fuerza y con la preocupación y convicción de que debe ser así para poder terminar con las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en nuestro país. De todas maneras, y justo te adelantaste a mi pregunta final, y que tiene que ver con el ministerio, porque han habido voces muy críticas del intercambio que había en el sector, de ciertos errores o no, cómo se puedan calificar de las personas que fueron nombradas y terminaron saliendo del cargo. Urge tomar más en serio este espacio desde estas disputas, porque no muchas veces son parte de fondo de las discusiones. También de cada gobierno y de su pensamiento, el cómo fortalece algunos sectores y otros no. Pero creo que el nivel de despreocupación que ha tenido este gobierno por los temas de género y cómo soltó el Ministerio de la Mujer me impacta. O sea, si te das cuenta, en esta crisis se ha sacado lo mejor y lo peor de las personas y también desde el gobierno. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que la improvisación que han tenido frente a los temas de violencia de género, de maternidad, el tema específico, puntual del postnatal de emergencia, que el gobierno nunca quiso patrocinar ese proyecto. Y por eso después sale esta otra alternativa como una salida para poder darle respuesta a estas mamás que estaban desesperadas. Entonces, el nivel de despreocupación y de desprolijidad, de improvisación que ha tenido el gobierno frente al Ministerio de la Mujer es preocupante. Las denuncias por violencia de género aumentaron en más de un 70%. Eso es mucho. No, de todas maneras, es un diagnóstico. Y la articulación debería ser mucho mayor. No, como te digo, es un tema en el que estamos al pendiente, y genial tener esta posibilidad de hablar contigo, Camila, y obviamente con todos los sectores en esa discusión. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Devin. Un abrazo para todos y todas. Y así despedimos entonces una nueva instancia de la Cuarta al Día. Con esta y otras temáticas vamos a estar, por supuesto, ahondando a través de todas nuestras plataformas. De mí, de Raya Palacios, el equipo de La Cuarta se despiden. Que tengan una buena tarde y nos encontramos en otra transmisión. Chao, chao.